El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción. Reitero, la finalidad de una introducción es presentarle al lector qué se va a encontrar en su ensayo. Disculpen la insistencia, pero reitero, si usted realiza una buena introducción, va a tener un 40% de su trabajo hecho en el tema de su sínodo. Porque el sínodo va a leer su introducción y de ahí se va a ir a buscar el apartado que le llame la atención, que usted le va a presentar. ¿Queda claro? Entonces es muy importante la introducción. Ahora, ayer nos quedamos hasta el tema de la actualidad. ¿Por qué voy a estudiar esto? ¿Cuál es la relevancia de estudiar el tema? En este caso, reitero, pues el tema se los impone el sínodo, pero pues le tendrán ustedes que señalar en la introducción, pues, qué importancia tiene. ¿Estamos? La figura jurídica que les deje el sínodo será problemática de alguna manera, será relevante de alguna forma. Es raro que un sínodo les deje un tema, pues, que no tenga relevancia en el campo jurídico. ¿Queda claro? Entonces, ustedes tienen que establecerlo forzosamente. Veamos qué elemento sigue de nuestra introducción. Reitero, fíjense todos los elementos que tiene que tener la introducción. Yo sé que suenan muchos, pero ya cuando los empiecen a utilizar, verán que es sencillo. ¿Estamos? Entonces, el siguiente elemento es, digámoslo así, el anuncio del plan. Ya me dijiste qué vas a estudiar, ya me dijiste desde dónde lo vas a estudiar, ya me definiste cómo lo vamos a estudiar, pero ahora viene lo importante, que me des un plan, o sea, que me digas, lo voy a estudiar así y quiero llegar asado. ¿Sí queda claro? Eso es el anuncio del plan. Y nuevamente, dense cuenta que esto es una guía que les va a servir a ustedes para que su ensayo no naufrague. Si usted que se va a sentar a escribir tiene un faro a dónde quiere llegar, ¿se da cuenta que va a ser más sencillo? Y aunado, si desde mi introducción me dices, trataré de demostrar, justificar, analizar, describir tal objeto, su conclusión deberá de estar relacionado con esto. ¿Y ya ven cómo es más sencillo? Incluso ya su conclusión está iniciada. Entonces, por eso es la importancia de esta siguiente parte, que denominamos el anuncio del plan. Y así miren ustedes. ¿Se alcanza a ver mi texto? A ver, espérame. No sé por qué se ve feo. Un segundito, ¿eh? No sé qué hice aquí. Ahí está. Ya. A ver. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Sí. Sí. Sí, se sabe muy bien. Gracias. Perfecto. Veamos esta parte, el anuncio del plan. Reitero, el nombre nos da una idea. Acuérdense que todo lo que está entre paréntesis y negritas lo tienen que desaparecer. Solo son indicadores visuales para que usted sepa qué debe de contener este trabajo. ¿Queda claro? Obviamente usted no le va a decir a su sínodo, bueno, ahora en mi introducción te voy a anunciar mi plan.
Yo lo tengo que leer orgánicamente. ¿Estamos? Entonces, primer lugar o primer elemento del anuncio del plan, el interés. ¿Cuál es el interés que tiene usted al realizar ese ensayo? En este caso, Fernanda, ¿me ayuda a darle lectura al interés? Sí. Delimitar los presupuestos para adquirir la personalidad jurídica de las personas natas y no natas es relevante para el campo del derecho civil en virtud que dicha categoría jurídica se permite que el sujeto que la adquiere tenga derechos, entre ellos la capacidad de goce y ejercicio, así como los derechos sucesorios. Dichas consecuencias jurídicas de, que, de qué capacidad se pueden analizar desde las teorías Pero ahí jurídicas. ya entramos desde dónde lo vamos a analizar. Primero quiero que usted me diga cuál es su interés, ¿no? En este caso, delimitar los presupuestos para adquirir la personalidad. Así pensemos en otro tema, cualquier tema. Me tiene que decir el interés, ¿por qué? O sea, ¿para qué hizo este ensayo? Y esto, reitero, es importante porque me permite compaginar lo que me viene diciendo. Todo tiene que ir estructurado, todo tiene que ir hilado. Si usted me dice, mi interés es delimitar los presupuestos de la personalidad, Viridiana, ¿cuál cree que debiese de ser mi primera conclusión? Perdóname, ¿puedo repetir la pregunta? Si el interés que estoy señalando al hacer mi ensayo es delimitar los presupuestos de la personalidad, ¿cuál cree usted que será mi primer conclusión? Mm, pues justamente puntualizar los conceptos de la personalidad, Los presupuestos. los presupuestos, claro. Entonces, mi primer conclusión será, después del análisis realizado, los presupuestos para adquirir la personalidad en el sistema jurídico mexicano, fuero común, fuero federal, serán A, B, C y D. ¿Y se dan cuenta cómo esto tiene que ir en hilación? Pero si yo pongo que mi interés es ese y mis conclusiones son, pues la personalidad es bien bonita. Y esto fue un trabajo difícil. Y porque luego me ponen conclusiones así, ¿eh? Pregunto, ¿será una conclusión de un ensayo? ¿O serán opiniones? Recuerden que yo no quiero conocer su opinión. Yo lo que quiero conocer es análisis jurídicos realizados por un especialista. Y hay una diferencia enorme, ¿no creen? Entonces, esto tiene que ir. Y luego de la mano con lo que estaba leyendo Fernanda. Bueno, ¿cuál es mi interés? Delimitar, pero lo tengo que hacer con base en algo. En este caso, si ustedes ven, dice desde, o voy a analizar desde, y viene entre paréntesis, teoría. Siempre tengo que decir desde qué teoría analizo. ¿Concuerdan? En este caso señalo yo teorías jurídicas positivistas y naturalistas. El tema de la personalidad se estudia desde estos dos grandes, desde estas dos grandes trincheras, ¿están de acuerdo? Pero dense cuenta cómo va a ser importantísimo que ustedes me digan desde qué teoría analizan el fenómeno. Si no me establecen eso, no me están otorgando, digámoslo así, el código semiótico para que yo entienda su mensaje. ¿Qué quiere decir? Pensemos, usted me va a hablar de derechos fundamentales. ¿Estamos? Y si desde su introducción me dice,
retomo la teoría garantista de Luigi Ferrajoli, pues mi chip ya me dice desde dónde estamos analizando, ¿no? Y la estructura de su ensayo, pues tendrá que llevar postulados garantistas, autores garantistas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que de repente usted me dice, pues yo voy a analizar, no sé, algo de filosofía. El contenido normativo del derecho. Y entonces me empieza citando a Harris, pero luego me cita a Bentham, luego me cita a Dworkin, luego me cita a Kaufman. Y entonces hace ahí un Frankenstein curioso, porque me está citando naturalismo con positivismo, con realismo, y de todo eso, de repente usted me saca conclusiones. Y es así como que, wow, ¿no? O sea, ni los propios filósofos se pudieron poner de acuerdo y usted ya hizo que compaginaran todas las teorías en un ensayo de 30 páginas que realizó en 10 minutos. Me parece como que falto de estudio. ¿Qué piensan ustedes? Pues es lo que decía, lo que comentaba ayer, ¿no? Que también nosotros nos estamos dando un tiro solitos en el pie, porque le estamos dando pie a los sinodales a que nos pregunten sobre todo la inmensidad de lo que nosotros estamos poniendo. Entonces, no, ni lo vamos a lograr porque no vamos a dominar todo eso, ni va a tener lo que se espera el trabajo que nos están solicitando. Exacto. Y justo como usted lo dice, Viridiana, siendo pragmáticos, pues yo no quiero que me pregunten de todos esos autores, pregúntenme de uno. Y el resto de las fuentes de consulta que voy a usar, pues tienen que ir relacionadas con esa teoría. Entonces, esto delimita los interrogatorios y los hace dueños de su trabajo. ¿Ven la importancia? Entonces, ahí queda otra sugerencia para la redacción de su trabajo. Muy bien, ya que tenemos el interés y las teorías desde donde voy a analizar, tenemos que entrar al problema. Y es muy importante que ustedes diferencien el problema de la problemática. Ayúdenme, por favor, Viridiana, dándole lectura al aspecto que dice problema. Problema. La personalidad jurídica es la categoría institucional que otorga la capacidad de ser sujetos de derechos a las personas físicas. Por lo tanto, cabe preguntarnos en qué momento se adquiere la personalidad jurídica en las personas físicas y cuáles son las condiciones necesarias para que surta plenamente sus efectos. ¿Ok? ¿Cuál será mi problema? La temporalidad. Pues, ¿en qué Mm, momento, no, se adquiere la personalidad? ujú, ¿Y qué es lo que nos pide la ley para tener personalidad? ujú. Entonces, esto es el problema. Pero dense cuenta que es distinto el problema que la problemática. Después lo tendremos que problematizar. Ahora, cuando usted me establece cuál es un problema, pues debe usted de pensarlo. Esto es obviamente un problema jurídico. ¿Por qué se vuelve esto un problema jurídico? Pues como decíamos, pues es que en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia, pues, ¿cuándo adquirimos derechos? ¿Cuándo adquiero la personalidad? Pues es algo que se ha venido estudiando y es fundamental en los procesos, ¿están de acuerdo? En el derecho mismo. Entonces, bueno, este es mi problema, lo que está en pregunta. Yo sugiero que utilicen siempre para el problema la pregunta. Y así me lo pongan en su introducción. Una pregunta que obviamente es la que voy a tratar de contestar con mi ensayo.
Y bueno, ya después nos podemos poner a pelear cómo evaluar si el problema es problema. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunas cuestiones, ya en investigaciones a más largo plazo, pues hay que determinar si el problema efectivamente es un problema o solo es un desconocimiento de parte del investigador. En el caso concreto, para el ensayo que ustedes tienen que realizar, eso no es necesario. ¿Por qué? Pues porque yo ya le di el tema, ¿no? Y ya usted con ese tema hágalo. El sínodo ya sabe que es un tema conflictivo, problemático. ¿Queda claro? Entonces, bueno, de ahí partamos. Ahora, lo que sí les voy a suplicar, que sus problemas, pues trátenlos de analizar eh, con este estudio del arte previo. O sea, usted tiene que leer previo a todo esto. Acuérdese, la introducción se hace al último. Primero tiene que leer para ver cuál es el problema, porque si no va a plantear problemas, pues desde la ignorancia. ¿Vale? Y así como, bueno, no recuerdo en qué clase alguien me comentó, es que hay una laguna en la ley. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto de la personalidad? Y lo primero que yo como docente le dije, cómo que una laguna? Ah, bueno, es que me refiero a tal cosa. Pues entonces utilice los términos adecuados. Porque si no, pues viene el problema con su sínodo. Si usted utiliza mal el término, pues ¿qué va a ocasionar? Que el sínodo le empiece a atacar. Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Sí queda claro? De acuerdo. Entonces, a lo mejor en lugar de decir una laguna, usted diga una indebida reglamentación. Porque ya hablar de laguna legislativa, pues creo que es algo más fuerte, ¿no? Imagínense que su sínodo le preguntara, a ver, entonces platíqueme cuáles son las formas de solventar las lagunas jurídicas de acuerdo con la doctrina positivista de Hans Kelsen. ¿Qué va a hacer usted? Llorar. ¿Ya ven por qué no hay que utilizar términos a la ligera? Muchísimo cuidado, porque usted solito se va a meter en cabeza de 11 varas. Muy bien. Entonces, el problema. Ahora, veamos el siguiente elemento. Reitero, siempre que establezcan un problema, es una pregunta. Después hay que plantear una tesis o hipótesis, ya depende la metodología que ustedes utilicen, que en qué se convierte esto en una respuesta preliminar a la pregunta planteada. ¿Se acuerdan cuál fue nuestro problema? ¿En qué momento se adquiere la personalidad en las personas físicas? ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para que surta plenamente sus efectos? Problema. E inmediatamente viene una tesis. Actualmente existe uniformidad en señalar que son 3 las condiciones necesarias para adquirir la capacidad de ser sujeto de derecho. Ya estoy dando una respuesta, ¿se da cuenta? ¿De qué? De las condiciones necesarias. 1, que el recién nacido esté vivo y viable. 2, el no nato se considera nacido en todo aquello que a él le beneficia o lo beneficia. Y 3, los hijos no concebidos pueden ser sujetos de derecho para cuestiones seguras, futuras, como seguros de vida o fideicomisos, respecto de los hijos que algún día se espera tener. Esta tesis se corresponde con una postura jus positivista.
De estos tres elementos, obviamente, voy a empezar a analizar todo mi tema. Pero ¿se dan cuenta cuál es la tesis desde la que voy a partir? O sea, y lo mismo les va a pasar a ustedes. A ver, yo no voy a inventar cuáles son las condiciones necesarias para que un sujeto adquiera la personalidad, ¿concuerdan? Porque eso ya está en la norma. Y existen tres posturas, A, B, C. ¿Cuál tendrá nuestro código? ¿Qué es lo que estoy analizando? Y esto lo voy a analizar desde el use positivismo. ¿Concuerdan? Es decir, lo que me dice la norma. Les sugiero que en todos sus ensayos traten de englobarse en una postura positivista para que no se metan en problemas. ¿No? Sencillito, pues el artículo tal dice eso. Porque si ya nos vamos a posturas views naturalistas o views realistas, se complica un poquito más. ¿Sale? Y la finalidad de su ensayo y su examen general de conocimientos no es que usted se vuelva loca, sino que logre su objetivo. ¿Estamos? Entonces, sugiero un análisis positivo. Normalmente llegan a ser más sencillos. No quiere decir que no tengamos problemas con el positivismo, pero me refiero a que podemos debatir objetivamente. Pues sí, maestro Polanco, usted puede decir lo que quiera, pero el artículo tal señala esto. Ah, bueno, pues entonces ya diré yo, bueno, tiene usted razón, eso dice nuestra ley. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Ah, pues ya. Pero se dan cuenta que ya me demostró usted conocimiento y su respuesta ya no puede ser ni buena ni mala. ¿Por qué? Pues si yo le pregunto, ¿está de acuerdo o no? Pues usted tiene derecho a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la norma. Y podemos coincidir en esa circunstancia, perfecto. O podemos no coincidir, pero usted ya me demostró conocimiento. ¿Se da cuenta? Es muy distinta cuando se paran frente a mí y me dicen, pues es que yo creo que así es. Ah, caray. Nunca contesten así al sínodo. Esto es así por esto. De acuerdo a tal teoría, de acuerdo a tal artículo, de acuerdo a tal cosa. No me digan yo creo. Muy bien. Entonces, esto tiene que llevarse forzosamente. La tesis. ¿Dudas con la tesis? Realmente, profesor, o sea, entiendo que la tesis es darle de alguna manera respuesta a la pregunta que hicimos previamente. Em, Respuesta provisional o tentativa. ajá, ok. Veo que, por ejemplo, aquí en su texto está como muy, es nada más un párrafo pequeño. Se entiendo que ya posteriormente se va a desarrollar, pero nada más es como la respuesta inmediata como para igual seguirnos adentrando en el tema, ¿no? Exactamente, por eso es la introducción. Aquí nada más te digo, bueno, ya después tendré que explicarte cada uno de estos tres puntos, decirte cómo surgen, todo. Pero aquí usted nada más me va a presentar su respuesta preliminar. Ya después me la tiene que justificar. Pero nuevamente, dense cuenta ustedes que si hacen su tesis con estos elementos, el sínodo desde que lo lea, esta introducción vamos en la página 3 apenas. Una introducción debe de tener entre 3, 5 páginas máximo. Pero se da usted cuenta que ya desde que yo lea esto, noto que mi autor está preparado. Sí, que ya investigó, ¿no? Que ya sabe lo que va a hablar. Y le digo, no con eso usted ya tendrá un porcentaje amplio de su examen del otro lado.
Entonces, yo le dedicaría a, a esta circunstancia de la introducción. Ahora veamos la problemática. Les preguntaba, o les pregunto, ¿es lo mismo un problema que una problemática? ¿Qué piensan? ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿A qué le suena? ¿No le suena nada? Rita, ¿cuál será la diferencia entre un problema y una problemática? Pues bueno, a mí, haciendo como este recuento de la pregunta que se plantea desde el problema, a mí la problemática me resuena este aspecto más también contexto, no sé, social, o sea, como muchos más elementos que ese problema, que en esa problemática ese problema se está desarrollando, o sea, como todas estas inquietudes que hay, respuestas que atender, se están desarrollando en un, no sé, espacio, tiempo, contexto determinado. Y bueno, hay que como entender ese problema desde dónde se está presentando. Así es como lo identifico. Justamente, el problema, digamos que es lo que vemos. La problemática, como usted acertadamente ha indicado, es cómo llegamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Pongo ejemplo. Piense usted, yo llego ahorita, abro mi coche y necesito ir a trabajar. Y mi coche no arranca. ¿Cuál es mi problema? Que no funciona el coche. Exacto. Y ahora viene lo siguiente, ¿cuál será la problemática? Que a lo mejor no va a llegar a su trabajo. Bueno, ¿Podrá ser? pero eso ya será consecuencia del problema. Pero ¿cuál es la problemática? ¿Por qué no arranca mi carro? ¿Qué Ok. origina que no arranque el carro? ¿Tendrá gasolina? ¿Tendrá batería? ¿Se le rompió la banda? Se dan cuenta ustedes que cualquiera de esas problemáticas deberá ser abordada de manera distinta, con herramientas distintas, y su resultado será distinto? Y por eso es indispensable que usted me maneje su problemática. Porque el problema, pues, así como dice usted, ¿no? Pues no arranca el carro, pues ¿cómo soluciona el problema? Pues vete en taxi. Ok, bueno, pero tal vez solucione llegar a mi trabajo, pero no mi problema. ¿Sí me explicó? Entonces es indispensable que usted, una vez que ya me señaló el problema, que ya me dio una respuesta tentativa, una tesis sobre la cual usted va a trabajar, veamos la problemática. Y regresemos al ejemplo. Este ejemplo que les doy es un ejemplo, pues digamos, lo he hecho nada más con fines didácticos. No quiere decir que lo que está ahí fue un análisis, una investigación a conciencia. ¿Queda claro? Mire, veamos la problemática. Rita, ayúdeme a darle lectura para ver si vienen los elementos que usted acertadamente dijo. Sí, problemática. El problema de delimitar cuando comienza la personalidad data del antiguo derecho romano, sistema normativo en el que ya se cuestionaban a partir de qué momento el concebido había nacido para el derecho, A ver, ahí. como Espérame. sí, Fíjese que empiezo la problemática refiriendo el problema, pero te empiezo a decir por qué este problema se vuelve problemático. ¿Han escuchado la canción de Arjona, la que habla del problema?
que utiliza eso, ¿no? El problema no es que duela, el problema no sé qué, el problema, pues ahorita andamos como Arjona, problematizando todo. Muy bien. Entonces, primero te digo, este es un problema. Y te empiezo a establecer, fíjense, acá hay otra pregunta. Esto se lo hicieron los romanos. ¿A partir de qué momento el concebido había nacido para el derecho? Porque aquí debemos de empezar a diferenciar, ¿no? Hay hechos, digámoslo así, naturales, cuestiones que existen, pero que no tienen relevancia jurídica. ¿Concuerdan conmigo? Piensen ustedes, hoy salió el sol, ¿eso es un hecho? Sí. ¿Tiene relevancia en el campo jurídico? ¿Qué piensan, sí o no? Pues no, no, para nada. Ninguna. Pero piense usted lo siguiente, Viridiana, si yo le dijera, tiene un plazo de 3 días para desahogar una vista, ¿interesa ahora este hecho de cuándo sale el sol y cuándo no? Sí, 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 claro. Lo mismo, diario nacen millones de infantes. ¿Tienen relevancia jurídica? Pues habrá que ver cuándo tienen la relevancia. ¿Sí queda claro? Y lo mismo con ustedes en sus campos respectivos. Pero se dan cuenta que desde aquí empieza a señalar, bueno, esto es un problema, porque así podemos tener miles de hechos. Ejemplo, la cópula. Que exista cópula, pues diario hay cópulas, ¿no? Entre hombres, mujeres, hombres, hombres, mujeres, mujeres. ¿Eso tiene relevancia en el plano jurídico? No. Pero si hablamos de una cópula sin consentimiento, ya tiene relevancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, empecemos la problematización. Incluso, estaba escuchando un caso en televisión, no recuerdo ahora, de un actor, algo así, que lo estaban acusando de que tuvo una práctica sexual donde en este caso el sujeto pasivo es una mujer, donde alegaba que estaban teniendo relaciones y en algún momento el sujeto se quita el condón y que esto era una conducta sexual violenta hacia la mujer. Si analizamos esto, jurídicamente en nuestro país, pues eso no está reglamentado, ¿sí? Y viene una problemática. ¿Esto qué será? ¿Abuso sexual? ¿Violación? ¿O es una cuestión que ni siquiera está reglamentada? ¿Qué hacemos? ¿Esto será una problemática? Y se va complicando, ¿no? Porque en este caso el sujeto pasivo accedió a tener relaciones sexuales, pero con un condón. Podríamos decir que en el momento que el sujeto activo se retira el condón, el sujeto pasivo retiró el consentimiento y entonces fue abusada. Entonces van viendo ustedes, a mí generalmente me gusta utilizar preguntas, si lo van notando, ¿no? Porque eso me genera la problemática. Y cuando usted le dice a su lector, en signos de interrogación, esto, pues siembran ustedes una duda. Se dan cuenta que yo no estoy respondiendo, yo estoy preguntando. Más adelante tendré que dar respuesta a todo esto. ¿Sí queda claro? En el caso concreto, pues estábamos diciendo de los romanos. Y veamos entonces por qué se vuelve problemático. ¿Qué pasó después de los romanos? El siguiente párrafo, por favor, Rita. Como respuesta, se estableció que el nacimiento de una persona no era suficiente para considerarla sujeto de derecho, sino que era necesario el llanto del recién nacido para considerarlo persona. Bueno, hice una pregunta y di la respuesta que dieron los romanos. ¿Ok?
Ya habrá después de preguntarnos si eso hoy en día es suficiente. Me parece que no, ¿verdad? Después, por otro lado, fíjense, empecé con los romanos, después te digo, por otro lado, los germanos, a su vez, fijaron como requisito la publicidad del nacimiento, que hicieran los padres y la supervivencia de la persona durante 9 días. Y aquí ya se habló de la viabilidad del producto. Y empiezan los presupuestos que señalé anteriormente, ¿no? Uno, que nazca. Cuando decían los romanos, sí, sí nace, pero tiene que emitir el llanto. Es decir, pues nació vivo. Posteriormente los germanos dicen, bueno, que nazca vivo, pero que haya publicidad de los padres. O sea, que no lo quieran ocultar. Y después, que sea viable. Y señalaron un periodo de 9 días, me parece enorme, ¿no? Y fíjense, de ahí nos brincamos a los españoles. Los españoles, a su vez, consideraron que el nacido debía vivir 10 días, ser bautizado. Y no se le consideró persona a todos aquellos que tuvieran la calidad de monstruos, prodigios, y exigiendo así un nacimiento perfecto. Aquí ya establecieron más condiciones. ¿Se dan cuenta? Y entonces, pues esto se empieza a volver una problemática porque, ¿se acuerdan que mi pregunta inicial es cuáles son esas condiciones necesarias? Y desde un inicio les dije, pues se han dado las respuestas más distintas, más diversas. Por ello, aquí les estoy problematizando, porque si yo les preguntara, bueno, ya les dije qué hicieron los españoles, qué hicieron los germanos, qué hicieron los romanos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué me contestarían? Pues lo que actualmente está en la legislación. Pero pues hasta ahorita no le he dicho ni qué está en la legislación. ¿Y por qué lo que está en nuestra legislación? O sea, pues en su momento esto estuvo en la legislación. Bueno, tratando de justificarlo, diría que porque precisamente esto está hablando de la actualidad, ¿no? Se hizo nada más como una reseña histórica, pero se está hablando de la actualidad y precisamente desde una postura ellos positivista, ¿no? O sea, Ok. Ahora, aquí quiero aclarar, no porque hagamos análisis positivistas, vamos a decir que la ley está bien. También se vale criticarlo. ¿Estamos? Pensemos que existiese hoy por hoy alguna porción normativa que dijera, si naces con algún tipo de discapacidad, no te voy a considerar persona. Pues creo que no lo aceptaríamos, ¿o sí? Pero fíjense cómo entonces esto es una problemática. Y si seguimos leyendo, ya una vez que les señalé qué dijeron los romanos, los germanos, los españoles, les digo, bueno, se puede apreciar, o como se aprecia, delimitar cuando una persona física adquiere personalidad, es una cuestión que ha estado en la palestra jurídica desde hace muchos siglos. Y actualmente sigue generando problemáticas. Esto en virtud del cambio de paradigma para la protección de los derechos humanos. Y se dan cuenta cómo estoy enfocando hacia dónde quiero llevar mi estudio. Protección de derechos humanos mediante los sistemas de protección de los mismos. Me refiero a los sistemas jurídicos, el sistema universal, el sistema europeo, el sistema africano, el sistema interamericano al cual pertenecemos. Tenemos que ver esto, ¿concuerdan? Y ya ahí les puse la problemática. Y ahora les hago
el anuncio de lo que vamos a ver a lo largo de nuestro trabajo. Debido a lo señalado, debido a todo lo que les vengo platicando, en este ensayo, disertación, lo que quieran ustedes llamarlo, analizaremos y le pongo 1, la definición de la personalidad jurídica según el derecho positivo. 2, las condiciones para adquirir la personalidad en personas físicas nacidas. Y 3, las condiciones para adquirir la personalidad en personas jurídicas físicas no nacidas. ¿Sí queda claro? Aquí te estoy diciendo, esto es lo que vas a leer en todo el resto del cuerpo. Y estos son los elementos que debe de tener una introducción. Pregunto, ¿hasta aquí dudas? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, maravilloso. Les digo que son un grupo fantástico. Creo que hoy me tocó puro erudito. Nunca tienen ninguna duda. Esto, esto va a ayudar. Saliendo le voy a decir a mi jefa en el posgrado, aquí tenemos los primeros 12, 11 participantes que todos van a pasar su examen. A ver, Oiga, Lick, entonces sí recomienda desde la introducción, o sea, como al finalizar lo de la problemática, o sea, enunciar como los puntos importantes, como usted dice, o sea, porque al final de cuentas es la introducción y es con lo que captaremos la atención del lector. Entonces se recomendaría como puntualizar tu tema principal. a ver, como no entiendo bien la pregunta, ¿cómo que puntualizar el tema principal? Ajá, por ejemplo, ahorita usted que pone, analizaremos la definición de la personalidad jurídica según el derecho positivo. 2, las condiciones para adquirir la personalidad jurídica. 3, las condiciones para adquirir la personalidad jurídica. O sea, como ser muy puntuales respecto a qué es lo que vamos a desarrollar y a dónde vamos a llegar, ¿no? Como dice usted, para no meternos nosotros mismos el pie. Claro, claro, pero usted se refiere al último párrafo. Ajá. El último párrafo es justo lo que voy a encontrar cuando abra su ensayo. O sea, sí, hay que ser muy puntual en eso. Digamos que van a ser los temas a desarrollar. En este caso, 3 aspectos. Obviamente, cada uno de esos temas puede tener subtemas, ¿concuerdan? Entonces, en esta parte se recomienda como especificar los temas en generales que van a desarrollarse a lo largo del proyecto. No, no se recomienda. Es lo que tiene que hacer. Si no lo hace, no está haciéndome una introducción. Dense cuenta que estas páginas que utilizamos es para presentarle al lector qué va a encontrar. Es obvio que si usted hace esta introducción y me dice, aquí va a encontrar A, B y C, y si yo me voy al cuerpo del trabajo y no encuentro C, pues ya tenemos un problema. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto, ¿qué les recomiendo yo? Nada más pongan A y B. No se compliquen la vida. Díganme, de este tema que tengo que investigar, yo voy a analizar A y B, los aspectos problemáticos más relevantes, que tengan relación uno con otro. Y a su vez, cada tema, divídanlo en 2 subincisos. ¿Estamos? Fíjense, aquí ya llevan 3 o 4 páginas de introducción. Les quedan 25 páginas para desarrollar. Estamos hablando de 12 páginas por tema.
subdivididos en 2, 6 páginas por cada subtema, pues no es tanto, ¿sí? Una pregunta. Dígame. Regresando a la problemática. En donde hace referencia, por ejemplo, a los romanos, a los germanos, a los españoles, estos párrafos son como más para dar un contexto de lo que ha pasado anteriormente. ¿Y esto se cita o solamente lo escribimos con nuestras palabras? Ah, usted me dice, ¿será necesario una nota a pie de página? Ajá, exacto. Lo óptimo sería que pusiéramos una nota a pie de página. Se vería, tiene usted razón, ahí me demostraría que usted investigó, que no nada más está inventando. Ejemplo, los romanos decían, y si usted me pone una nota a pie de página donde me diga, véase, voy a inventar, las 12 tablas, véase Institutas de Gallo, véase Institutas de Justiniano, véase el Códex, sería maravilloso, porque ya desde ahí usted me está enseñando que domina el tema, que sí investigó. Los españoles, pues qué españoles, ¿no? Y ya, pues la ley o el Código Civil de 1800 y tanto señalaba en su artículo tal, o las leyes del rey Salomón, o la ordenanza de Bilbao. Sería fantástico. Okay. Entonces, ahí lo vamos a ver, ¿sale? Pero, reitero, a veces en la introducción, dejamos un poquito de lado tanto nota a pie de página, pero si lo pide, hay que ponerlo. ¿Cómo sé Como yo? en este caso, ¿no? Ajá. ¿Cómo voy a saber yo si se requiere? Doy un ejemplo. Estaba yo haciendo una introducción, me dejaron redactar un estudio del Poder Judicial del Estado de Yucatán. ¿Sale? Es más, miren, se lo proyecto para que usted vea cómo en esta introducción tuve que poner nota a pie de página, pero nota explicativa. Hay que ir diferenciando el uso de las notas a pie de página. Mire, se lo comparto. Igual quiero que me ayuden a identificar la frase de enganche, todo lo que venimos viendo. Y otra vez, esto es un documento de divulgación que va dirigido al público en general. Por lo tanto, hablo en primera persona, utilizo alegorías jocosas. ¿Para qué? Pues para que mi lector le den ganas de leerme, ¿no? Si me va a leer un estudiante de primer semestre y yo le empiezo a hablar de la yuxtaposición del imperio coercitivo del Estado con base a los postulados de Bonecase, pues posiblemente mi lector diga, ¿qué? Y no pase de la página 2. ¿Están de acuerdo? Pero la estructura será exactamente la misma. Lo único que cambia es cómo redacto. Y vean ustedes. Esta obra todavía no es publicable. Les suplico cualquier error que noten, pues me lo hagan saber para poderlo corregir antes que nada, ¿no? Miren, aquí tenemos la tabla de contenido. Aquí está. ¿Qué es lo que lleva este capítulo? Es un capítulo de una obra colectiva. Ahí está mi subject, ¿sí lo ven? Poder Judicial del Estado de Yucatán. A mí me gusta utilizar estas citas. Ya ven que luego los autores ponemos citas antes de iniciar cualquier cosa. ¿Sí la ven? Fernanda, ayúdeme a darle lectura a esta cita de Piero Calamandrei.
El juez tiene efectivamente como el mago de la fábula el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis y de dar a las sombras apariencias eternas de las verdades, y porque, dentro de un mundo de sentencias y verdad, deben en definitiva coincidir y puede, si la sentencia no se adapta a la verdad, reducir la verdad a la medida de su sentencia. Y les digo, esto no lo digo yo, pero es una frase. ¿Qué piensa usted, Fernanda, o qué le transmite esa frase? Que el, que el juez pues tiene pues el poder de identificar como la ley a su parecer, por así decirlo. Pues también como que el juez es no solo hacedor de derechos, sino hacedor de verdades jurídicas, ¿no? Pero eso está diciendo el autor. No, vaya, o sea, esa es mi interpretación. Ok, y entonces llama la atención, ¿no? Oye, Polanco viene a hablarnos del Poder Judicial y lo primero que dice, ¿el juez es como un mago que se inventa cosas? Esto es como que para que usted ya desde aquí, pues venga como que con la guardia en alto, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Y mire, aquí hay una nota a pie de página, después del nombre de Piero Calamandrei, te señaló en qué libro viene esto. Estamos, bueno, no lo digo yo, lo dice tal autor. Se utiliza este aspecto para transmitir una idea expresada por un gran filósofo, por un autor reconocido, que tiene que ver con el desarrollo de mi investigación. ¿Queda claro? Usted lo puede usar o no. Esto no es indispensable. Pero hay veces que son frases que nos enganchan. Bueno, veamos otra vez, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primer párrafo, pues es de agradecimiento, ya saben, hay que dar. Pero empecemos con este segundo párrafo. ¿Me ayuda, Viridiana? El que dice El de la fortuna, ¿no? ese. He tenido la fortuna de participar como persona tutora de la Escuela Federal de Formación Judicial. Debido a esta función, he podido disertar con jueces federales en diversas ocasiones, en las cuales, cuando analizo la función del juzgador en la elaboración de sentencias y los errores que se pueden cometer en dicha actividad, es decir, cuántas condenas falsas se emiten en nuestro país y cuántas absoluciones falsas se dictan. Ahí, ese párrafo que es Problemática, antes, problema. problema. Okay. Ok. El siguiente, Muchas veces he señalado que muchos de estos errores se deben a que los juzgadores no tienen formación en el campo de la lógica y la probabilidad, aunado al misticismo epistemológico con el cual pretenden valorar las pruebas. ese párrafo, ¿qué será? Pues la Oh, problemática. eso. ¿Y ya vieron cómo se puede poner en 3 renglones? Ujú. Y después continúa la problemática. Siguiente párrafo. Al realizar estas afirmaciones, normalmente recibo la respuesta oficialista. Maestro, esos ejemplos que da son solo algunas manzanas podridas que hay en la institución. Siguiente. Esta justificación siempre me deja un mal sabor de boca, aunado a que me la dan siempre en un tono displiciente y con una mirada de mi interlocutor para mi persona que solo puedo describir como entre ternura y asco, y me hace pensar que simplemente soy un maestro más que se para frente a estos semidioses togados a soñar utopías. Siguiente. No obstante, estoy completamente seguro que hay actividades que no admiten manzanas podridas. Es decir, nunca he escuchado una aerolínea que anuncia sus vuelos. Vuele con nosotros nuestros pilotos. Casi siempre aterrizan bien. O un hospital que diga, este médico cirujano casi siempre opera bien.
o un colegio de ingenieros cuyo eslogan sea, aquí los puentes casi nunca se nos caen. La función de juzgar, en mi opinión, no admite esa ligereza. Además, una manzana podrida pudre a las demás. Esto que leyó usted, ¿qué será? De la estructura que venimos analizando. Pues problemática también, ¿no? Pero, ¿no nos está faltando algo? La frase de enganche. La frase de enganche. Estoy tratando de engancharte, ¿no? ¿Por qué hablo de manzanas? ¿Por qué hablo de aviones? ¿Por qué? Esto, en esencia, pues no es problemática per se, ¿o sí? Una pregunta, ¿podemos, o sea, modificar la estructura de la introducción que nos compartió? Mientras, O, mientras contenga todo, el orden de los factores no altera el producto, pero que se ujú, contenga. En este caso, mi frase de enganche la pongo hasta acá, ajá, sí, pero sí, permíteme. ¿no? Aquí está mi frase de enganche. Pero pues, yo creo que el lector dirá, bueno, ¿qué le pasa a este señor, no? O, pues será válido que me diga un juez, ¿qué tanto es tantito? 10 años en la cárcel por un error judicial cualquiera, está bien, ¿no? Son solo ejemplos, manzanas podridas que están por ahí, maestro. Yo lo que pretendo es que mi lector diga, bueno, pues no podemos tener esta ligereza. ¿O ustedes qué piensan? Pues no, para nada. Reitero, ¿usted se subiría a un avión donde le dijeran, pues nuestros aviones casi siempre aterrizan bien? Ujú. Pero sí se para ante un juzgado donde le dicen, el 40% de nuestras ocasiones tenemos error. Pero no se preocupe, ojalá usted sea de los 60, donde no hay error. A mí me daría terror. ¿Estamos? Pero eso es mi enganche. Yo trato de meter una idea. Y después viene esto, aquí viene el uso de las notas a pie de página. Mire, Fernanda, ayúdeme usted que fue quien me lo planteó. La función de juzgar, empiece por La ahí. función, la función de juzgar y con ello garantizar la tutela jurisdiccional efectiva es una de las mayores labores de mayor relevancia en cualquier Estado constitucional democrático. Es decir, los tribunales tienen encomendadas las funciones de eliminar la venganza privada y conservar el estado de paz social. De ahí la importancia de las personas juzgadoras. Es claro que no queremos otro Jens Carlas. Ahí, Es, espérame, ¿eh? ahí. No queremos otro Jean Calas. Estoy redactando, estoy escribiendo y pongo una llamada de atención, si la ve, el número 2, porque tal Sí. vez mi lector no sabe quién fue Jean Calas. Y si yo te digo, no queremos otro Jean Calas y no te digo quién fue, posiblemente pues ya la problemática ya deja de tener sentido. Entonces, fíjese que tenemos que bajar a la nota de página número 2. Ayúdeme a darle lectura. En 1771, Jean Calas, un próspero comerciante protestante de Toulouse, fue acusado y ajusticiado injustamente por el asesinato de su hijo. D. Voltaire, Tratado sobre la Tolerancia, Tratado Mauro-Armenio, España, Diario Público, 2010. Y esto es lo que usted nos decía, ¿no? Ajá. Es una nota explicativa. A esto se le llama una nota explicativa. ¿Quién fue Jean Calas? Ah, bueno, esto ocurrió en 1761. Fue un comerciante en una ciudad francesa. Fue acusado y ajusticiado. Es un caso que se conoce en el tema jurídico, jurisdiccional, como una injusticia a todas luces. Y fue condenado. Y después te digo, vid, que quiere decir véase,
Si quiere más información de este caso en concreto, ¿dónde lo va a ir a leer? ¿Dónde lo va a ir a buscar? En este caso en Voltaire, Tratado sobre la Tolerancia. ¿Sí ven ustedes cómo se utiliza la nota explicativa? Y vean ustedes que no estoy haciendo transcripción. Estoy resumiendo un hecho histórico y les estoy diciendo dónde pueden ir ustedes a revisar el resto. Pero, Viridiana, para usted, si no tuviese esa nota explicativa, ¿tendría sentido lo que estoy redactando? Pues se le pierde el hilo porque no, yo no sabía quién era este personaje y pues no le encontraría mucho sentido. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿cuándo lo voy a tener que poner en mi introducción? Cuando me lo exija mi misma introducción. ¿Por qué? Porque yo como autor pues, puedo decir, pues, todos saben quién es Jean Calas, ¿no? Pues a lo mejor si estoy escribiendo para, otra vez, depende mi auditorio. Pero, como aquí mi lector será incluso personas que no se dediquen al derecho, pues necesito dar la nota explicativa. ¿Queda claro? En el caso concreto del artículo anterior, Fernanda, como ese texto lo elaboré para una cuestión de metodología para especialistas, para un doctor, mi lector iba a ser un doctor, un metodólogo, pues consideré que no era necesario decirle que en el derecho romano A, B o C, porque supongo que él conoce eso. ¿Sí me explicó? Va a depender. Entonces también, Mándeme. exacto. Sí, justamente eso iba a decir, que depende de la persona a la que va dirigido. Por ejemplo, en nuestro caso serían, o sea, solamente las referencias como necesarias, que sepamos que son como muy específicas y que no podría como tener muy en el radar el especialista o el doctor o el maestro que vaya a leer nuestro ensayo. Exactamente. Partamos de la base que yo soy licenciado en Derecho, ¿no? Partamos de la base que soy especialista en la materia en donde soy sínodo. Porque reitero, hay ocasiones que empiezan ustedes en materia fiscal, ¿no? Les dejo un análisis de las medidas antielusión y la implementación al sistema fiscal federal a partir de la reforma del año 2021, por decir un tema así. Y empieza usted en su texto diciéndome, bueno, por medida antielusiva debemos de entender, ¿será necesario que usted me diga eso a mí? Y se encuentran contempladas en el artículo, voy a inventar, 36, mismo que a continuación transcribo. ¿Será necesario? No. No, y aparte ya es como meterle mucha paja, ¿no? Al escrito, ya se desvía la atención a donde queremos llegar. Exacto. Pero reitero, no estructuran así su ensayo, porque usted está haciendo un ensayo. Esa estructura parece más pues, de una monografía, ¿no? Que le vamos explicando al lector punto por punto, pero yo no quiero eso, yo quiero, justo como dice Viridiana, no quiero paja, yo ya quiero carnita. Vámonos directo, ¿no? Porque Muy bien. sería tan interesante como que empezáramos. Bueno, el Código Fiscal se redactó y se promulgó en 1936. Pues yo le diría, bueno, pero yo qué le pedí que me investigue la implementación en el 2021. ¿Por qué me empieza hablando de eso? Pero va a depender cada tema y cómo se los pida su sínodo. ¿Queda claro?
Y referente a los artículos que mencionaba, o sea, por ejemplo, este, sí ¿usted recomendaría citarlos solamente en caso que sea muy necesario o de plano no? Pero ejemplo, ¿cómo citar un artículo así textualmente? Ajá, por ejemplo, retomando el tema del mercado de valores, que diga, ay, existen diversos requisitos en la ley, para alistarse en el mercado de valores, ¿no? Dichos requisitos son tal, tal y tal, y por ejemplo, yo continuar diciendo, o sea, cito los requisitos, y yo continuar diciendo que a lo mejor tales. Se le fue el audio, se le cerró su micrófono. Ay, perdón. Ajá, ¿y usted continuar diciendo qué? Y yo continuar diciendo que a lo mejor ciertos requisitos son innecesarios y describir cuáles son y por qué son innecesarios. ¿Ahí lo vería bien o preferiría que no lo citara? Pero ¿en qué momento me va a transcribir el artículo? Por ejemplo, cuando listo los requisitos para ponerse en la bolsa, por ejemplo. Pero ¿por qué es necesario que me lo transcriba? No bastará con que me diga, de conformidad con el artículo tal de la ley de la materia, los requisitos para tal cosa son A, B, C y D. ¿Para qué me transcribe el artículo? Ok. Y después usted continúa su análisis, ¿no? O sea, no le está inventando, no me va a decir, estos son los requisitos porque a usted se le ocurrió así, sino me está diciendo, la ley pide esto. Y se vale que diga, y de estos requisitos, tal vez el requisito B ya no sea adecuado. Okay. Y empieza su análisis. Mi sugerencia es, no me transcriban ningún artículo, ni me pongan jurisprudencias. Traten que la transcripción sea lo menos posible. Ok, gracias. Las transcripciones de más de 5 renglones, ya hay que usarlas lo menos posible. Sale transcripción textual de cualquier cosa, incluso de autores. No hay que transcribir mucho lo que dice un autor. ¿Sí queda? ¿Claro? Sí, gracias. Sigamos con esta nota explicativa que les estaba enseñando. Vimos la 2, ¿no? Decía, no queremos otro Jan Calas. Y con la nota a pie de página, ¿qué les quiero decir, Viridiana? ¿Qué no quiero? ¿A qué me refiero? ¿Qué no nos quiere decir? Dijo. ¿Qué quiero decir? Es claro que no queremos otro Jan Calas. ¿Qué quiero transmitir con eso? Pues que no se, em, es que lo que venía en la nota era que este hombre era un comerciante que había tenido problemas, ¿no? Que habían asesinado a su hijo, algo así venía, no me acuerdo bien cómo venía. Bueno, es un ejemplo de injusticia. Fue sentenciado injustamente, Ujú. partiendo de prejuicios porque él es de protestante, bla, 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 bla. Ok. Y fue sentenciado prácticamente por sin pruebas, de manera injusta. Cuando yo digo no queremos otro Jan Calas, me refiero, No queremos injusticias, más injusticias pero hechas por quién. por el Estado, ¿no? Pero propiamente por los jueces. Ujú. Y luego les digo, es fundamental para la vida democrática que sepamos cual molinero alemán enfrentándose a un acto arbitrario del soberano, que hay jueces en Berlín. Y pongo otra llamada de atención, ¿sí la ve? El número 3. Sí. Les pregunto, ¿ustedes entienden qué es eso de hay jueces en Berlín?
o el molinero, entonces se vuelve necesaria una nota explicativa. Y aquí es lo que quiero que veamos, Fernanda. Pensemos, usted me está hablando de, ¿qué? ¿Régimen de comercio exterior o cuál es su tema? Mercado de valores. Mercado de valores. Pensemos que usted nos está redactando y de repente utiliza algo muy específico. No sé, una NOM, una circular, un algo que usted en su ejercicio como profesionista entiende, pero que usted misma sabe que no es muy común que todos conozcamos. ¿Sí se dan casos así? Sí. Pues ahí usted va a utilizar una llamada de atención y me va a hacer una nota explicativa. Fíjese usted aquí esta nota explicativa de cuántos renglones es. La 3. Ayúdeme, Viridiana, a leerla. ¿Qué es? Le digo, hay jueces en Berlín y le llamo la atención hacia abajo y empiezo diciendo esto. ¿Qué dice? Esta frase se extrae de un cuento alemán que relata una disputa entre una humilde molinero alemán y el rey Federico. El soberano tenía una casa de verano en los bosques en la que solía descansar, cazar y hacer fiestas, pero justo enfrente de su casa había un molino que hacía ruido cuando sus aspas eran movidas por el viento. Ante ello, el rey le dijo al dueño, un humilde molinero: tu molino me molesta, estoy dispuesto a comprártelo. Pero el molinero se negaba a venderlo por ser su única fuente de sustento. Ante esta situación, Federico le respondió: ¿sabes que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que pagarte un solo céntimo? Ay, perdón, se movió el texto y ya me perdí. Perdón. Es que le voy corrigiendo los errores que escucho. ¿Sabes ah, que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que pagarte un solo céntimo? Ujú. Ante ello, el molinero, muerto de terror, le contestó: eso sería una grave injusticia. Entonces el rey, señalando con el dedo hacia donde se encontraba la capital de su reino, le dijo: para eso hay jueces en Berlín. El molinero planteó su caso ante tribunales de Berlín y se resolvió a su favor, ordenando al rey reparar cualquier daño que hubiera ocasionado al demandante. Ok, Confronto, ok. ok. Esto es una fábula de la Edad Media. Pero se dan cuenta ustedes que lo que nos quiere decir es un control al poder, en este caso soberano. En este caso, ¿por parte de quién? De los jueces, De los jueces. ¿no? Entonces ya la frase tiene un poquito más de sentido. Ante una injusticia podemos acudir a los jueces. Entonces, cuando yo digo, es fundamental para la vida democrática que sepamos, cual molinero alemán enfrentándose a un acto arbitrario del soberano, que hay jueces en Berlín. ¿Qué quiero decir? Pues que es indispensable confiar en la función judicial, ¿no? Y que si el juez no cumple con su trabajo, pues no tendremos seguridad jurídica. Obviamente esto es un cuento, es una fábula, es algo bonito. Los documentos históricos nos dicen que esto no pasó así. ¿Estamos? Pero bueno, hay que verlo. Y después sigo explicando, como le indicó el juez Holmes, y otra nota explicativa. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la nota explicativa va a ser tan larga, tan amplia, tan pequeña, como nos lo pida el propio trabajo? La primera nota explicativa fue de un renglón. La segunda, pues te tengo que platicar la fábula, pues para que entiendas a qué me refiero. ¿Sí? Entonces, este sería el modo, más o menos, que tenemos que ir utilizando. Pero, ¿se da cuenta, Fernanda, que yo no realizo transcripciones?
Y bueno, en esta misma nota a pie de página, ¿qué le digo? CFR, confróntese. Confróntense en dónde. Y le pongo aquí el libro. Y las páginas de donde yo parafraseé el cuento. Porque no le estoy poniendo textual ni literal, sino que yo hice el resumen. ¿Puede que esté mal hecho? Puede que sí. Por lo tanto, te digo, vaya y confróntese, chéquelo en tal obra. ¿Sí? Pero esto denota que leí antes de sentarme a escribir, ¿no creen? Y así es como debe de utilizar usted las notas de naturaleza explicativa. Pero reitero, y todo esto lo estoy haciendo en una introducción. Se dan cuenta que esto es la primera página del texto que estoy redactando. Y así como ustedes vieron, pues hay varios errores de redacción, ya lo escucho en voz alta y, ay, no me gusta cómo suena, hay que cambiarla, a lo mejor falta una coma. Esto solo se puede hacer escribiendo, imprimiéndolo, leyéndolo y revisándolo. Siempre se nos van a ir errores. Por eso siempre le suplico, ya que usted tenga su trabajo hecho, que lo lea alguien más. Y después usted le da una revisada. Y ya como a la tercera, cuarta revisión, ya está listo para que se lo entregue a su sínodo. Les digo que de verdad hay ocasiones donde me doy cuenta que el trabajo lo imprimieron 5 minutos antes de entregármelo. Y me doy cuenta que ni siquiera lo leyó usted antes de mandármelo. ¿Sí queda claro? Es normal y es común que se nos vayan. Ahorita corregí 2 errores, nada más de la nota que leyó Viridiana, que me hizo favor. ¿Sale? Entonces, esto es una constante evolución, constante evolución. Siempre todo trabajo es perfectible. Pero, pues que llegue lo más pulido que puedan a su sínodo, ¿no? Porque si el sínodo le hace una observación de forma, se corrige en 5 segundos, ¿no? Oiga, aquí como que esto trae un errorcito y tal vez no era coma, era punto y seguido, o trae una cacofonía. ¿No? Pero ya que yo me ponga a platicar con usted de cuestiones metodológicas, en lugar de pelearme con el fondo, pues creo que a usted le va a ir de maravilla, ¿no? Porque en primer lugar ya le estoy yo otorgando un respeto y un lugar como un colega. ¿Se da cuenta? Vamos a tener un diálogo. Entonces es muy distinto. ¿Por qué? Pues porque usted me respetó como su sínodo, me entregó un trabajo digno de un especialista, no una porquería donde pienso que nada más me lo entrega porque quiere su título. ¿Ven la gran diferencia? Y otra vez, si desde ese punto ustedes ya van por este camino, créanme que estarán del otro lado. Ya van acumulando porcentaje para obtener su título sin problema y llevarse un examen muy terso, que esa es la finalidad, que no lleguen nerviosos, que no lleguen a sufrir su examen. Todo lo contrario, que lo disfruten. Entonces, con esto quedó entendido esta cuestión, Fernanda, para entrar ya al cuerpo del trabajo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora, entremos ahora sí al cuerpo de nuestro trabajo. ¿Qué debe de llevar? Todo apartado, todo tema, todo subtema. Primero que nada,
vamos a empezar con nuestro último párrafo. ¿Se acuerdan qué habíamos dicho en el último párrafo? Debido a lo señalado en esta disertación, analizaremos 1, definición de personalidad, 2, condiciones para adquirir la personalidad, 3, las condiciones para adquirir la personalidad en no natos. Ok. Si ya te dije que voy a seguir ese orden, pues tengo que poner mi punto 1, mi primer tema será definición de personalidad según el derecho positivo. ¿Queda claro? Y aquí les pongo falta 1A y 1B. Siempre les recomiendo que todo capítulo, todo tema, a su vez tenga 2 subtemas. Es más fácil manejar así la información. ¿Queda claro? Debemos de empezar con párrafos introductorios. En este caso ustedes lo ven entre paréntesis, hablo de un chapeau, que lo podemos traducir como un párrafo introductorio. El chapeau debe denunciar el subtema 1A y el subtema 1B. Es decir, me vas a decir, ¿qué vamos a estudiar aquí en este apartado que es la definición de la personalidad? ¿Por qué lo vamos a analizar? Y igual me vas a presentar los subtemas que vamos a estudiar. ¿Queda claro? Y aquí empieza. Los párrafos introductorios son indispensables. Entendámoslo así. Cada tema, cada subtema, cada inciso, usted me tiene que decir por qué lo voy a estudiar. Porque si no se siente agresivo, ¿no? Ya de golpe y porrazo que entremos, ¡pum! Y a veces, cuando estamos empezando a escribir, hacemos eso. No. Párrafo introductorio siempre. ¿Queda claro? Ya que te presenté, ya que te hice el chapeau, ya que te dije qué vamos a ver y por qué, y te presento los subtemas que vamos a tener, puedo ahora sí empezar a platicar del tema. ¿Están de acuerdo? Y aquí viene el desarrollo. Y aquí sí, es donde ustedes van a ir analizando todos los elementos de su investigación, de su ensayo. Y lo van a empezar a desarrollar, pues ahora sí, pues, de acuerdo a lo que leyeron, de acuerdo a lo que estudiaron. Pero dense cuenta la importancia del aparato crítico. Miren, aquí hay llamada de atención 4, llamada de atención 5. La llamada de atención 4 es una nota de profundidad, de profundización. Miren, esto es importante que lo empecemos a hacer. Le vamos a dedicar mañana un ratito al uso del aparato crítico. ¿Cómo se utilizan estas llamadas de atención? La nota a pie de página, porque muchas veces es con lo que ustedes más sufren. ¿Sí concuerdan? ¿Sí es así, Viridiana, o estoy en un error? Sí, es correcto. Mañana nos vamos a dedicar a ello. Entonces, en este, vean ustedes el 4, ¿no? Yo estoy parafraseando, digo, en primer lugar tenemos que la palabra persona puede ser utilizada como sinónimo de ser humano, pero a su vez dicha figura es entendida como un concepto jurídico fundamental, mediante el cual se le imputa al sujeto de derecho en toda su plenitud, considerando como dotado de voluntad. Y te digo, nota llamada de atención 4. Te digo, esto velo en Galindo Garfias tal.
No lo estoy diciendo yo, lo estoy retomando. Es un argumento que me sirve para estructurar. Pero no es una opinión, ¿se dan cuenta? Es doctrina. Porque se vale que me diga, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues peléese con Galindo Garfias. ¿Sí queda claro? Pero ve a su vez la nota 5. Aquí sí es una nota textual. Aquí transcribí, ven que abro comillas y cierro comillas. Y entonces, como se puede apreciar, esta primera aproximación se enfoca exclusivamente a seres vivos dotados de, abro comillas y digo, cualidades específicas, intelectuales y morales que se diferencian de todos los demás seres vivientes y, por supuesto, de las cosas inanimadas. Y esto lo dice textualmente el propio autor del cual estoy retomando. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se imagina cualquiera de ustedes que yo hubiese agarrado y dijera, como lo dice Galindo Garfias, y rájale, te transcribo 4 párrafos de la obra? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué piensan? Pues pienso que no es necesario. En primera, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Empezamos a meter cosas que, o sea, en lugar de atacarlo directo, como que estamos agregando información que no es necesaria y que además también hasta pueden considerar los sínodos que lo estamos haciendo para ocupar espacio, ¿no? Literal, así lo pensamos. No lo pueden considerar. Así lo pensamos. Yo cuando leo que me ponen, Galindo Garfias dice, Rogina Villegas dice, y ya después de media cuartilla de transcripciones, se pasan al siguiente tema, sin párrafo de transición, sin analizar, sin considerar, sino, bueno, ¿y qué dice usted? Pues que yo digo que todos ellos ya dijeron, ¿ya para qué digo? Nada de eso sirve. ¿Estamos? Nuevamente, sugerencia, evitar las transcripciones en la mayor parte. Transcripciones amplias, transcripciones de más de 5 renglones, no, y menos para un ensayo tan chiquito. ¿Estamos? Si en una investigación de 500 páginas no nos gusta ver transcripciones, salvo que sea indispensable. ¿Queda claro? Pensemos, yo estoy analizando la forma en la que sentencian los jueces. Y hay una resolución, un pedazo de sentencia que es paradigmático para ejemplificar un vicio, pues tendré que transcribirlo. ¿Sí? Pero porque ahí es indispensable. Entonces, habrá que verlo. Pero, reitero, ustedes no van a hacer investigación de campo, no van a hacer nada de eso. Su ensayo es meramente analítico descriptivo. Y si me permiten agregar, crítico. ¿Vale? Yo analizo, bueno, primero describo una figura jurídica. Analizo qué pasa con ella, si hay problemática o no, y critico. Esto está bien, esto está mal. Punto. No propongo soluciones. En 30 páginas no da. ¿Están de acuerdo? 30 páginas que ustedes tengan que redactar en un mes no da. Y si ustedes lo analizan, tendrían que hacer una página diaria para su ensayo. Es algo complicado, ¿no creen? Oiga, profesor, y una duda. Entonces, bueno, nos dan el tema, nos dan un mes para preparar el ensayo. Obviamente lo entregamos. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente es el rebote entre observaciones? Bueno, nosotros se lo mandamos antes al sinodal. En el mes lo entregamos y como cuánto tiempo después se hace el examen en su experiencia.
Lo fija la propia división de posgrado. El día que usted tenga su reunión con el sínodo, ese día ellos le dicen cuándo es la fecha de examen. Normalmente son la última semana del semestre. Ejemplo, la vez pasada fueron en julio y yo me reuní con los muchachos, creo en mayo, finales de mayo, tuvieron todo junio y en julio, por ahí de la segunda semana, antes de salir de vacaciones, hacen examen. O sea, que nos tocará como por diciembre, ¿no? Bueno, noviembre, no sé. Este semestre sí, yo creo diciembre. Porque salimos, creo, por ahí del 12, algo así. Entonces, lo más seguro es que sus exámenes sean la primera semana de diciembre. Ok. Pero, nuevamente, no hay retroalimentación. Sí, sí, me confundí ahorita que se lo pregunté, pero recordé de inmediato lo que dijo. O sea, puede haber retroalimentación si lo mandamos con tiempo, pero si no, pues cómo va, ¿no? Me queda claro. Eso es muy importante. Además, usted me lo entrega y yo tengo que emitir mi voto. Es decir, le tengo que decir a mis autoridades si usted tiene derecho a presentarse a su réplica oral. Ah, ok. Ni siquiera es automático. Es si ven una porquería, pues ya lo desechan. Exacto. Y basta con que uno de los tres no otorgue su voto para que usted no pueda hacer examen. Por eso, dedíquenle mucho a su ensayo, porque es su tarjeta de presentación para el sínodo. Y el examen decía que es de 1 hora y es completamente oral, no hay tema teórico, ¿verdad? Como teórico. Ah, bueno, a desarrollar escrito, quiero decir. Ah, no. 100% oral. Ok. Y depende nuevamente el presidente del jurado, el sínodo. Hay algunos presidentes de jurado que te dicen, bueno, te voy a dar 5 minutos para que tú me expliques tu tema. ¿Dura 1 hora? Mándeme. ¿Dura 1 hora el examen? Aproximadamente les damos 1 hora por sujeto, por persona. Ah, ok. Pero le digo, depende el sínodo. Yo por lo menos, yo lo primero que le digo es, a ver, no me interesa qué sintió cuando lo escribió, no me interesa nada de eso. Le voy a hacer 3 preguntas puntuales, me contesta puntualmente, no quiero choros. Y ya, yo en 5 o 10 minutos ya le examiné y el que sigue. ¿Y dan en el momento el resultado de la evaluación? Claro, hace usted su réplica oral, la va a entrevistar, bueno, le va a hacer su examen primero el secretario. Una vez que termina él, viene el vocal. Después del vocal viene el presidente. En ese orden, vamos, digámoslo así, va como por jerarquías. El secretario, pues cuando yo era secretario normalmente yo era muy tranquilo, muy bar. Después llega el vocal, que es el que se los quiere comer. Y después el presidente, dependiendo cómo usted nos haya contestado, jugamos al sínodo bueno y al sínodo malo. El presidente analizando, y desde su experiencia, porque normalmente el presidente de jurado es el maestro que tenga mayor antigüedad, él verá qué postura tiene hacia usted. ¿Se vuelve bueno o se vuelve malo? Una vez que hemos terminado, o hay presidentes que de plano dicen, no le contestaste a Polanco, yo no pierdo mi tiempo dándote la oportunidad siquiera que me digas nada. Ya. Se suspende su examen de FTI. Hay otros que los dejan hablar y demás, y una vez que ya nos contestó a todos, vamos a invitar cordialmente a que usted y su familia, porque ustedes pueden llevar a su familia al examen, desalojen el salón para que nos permitan deliberar. Por eso somos 3. El sínodo va a deliberar y usted obtendrá su título de especialista o no por unanimidad o por mayoría. Pero si no consigue la mayoría, viene la suspensión de examen.
Todo esto se lo haremos saber, la invitaremos a que regrese al examen, al aula, y nuevamente, ya constituidos otra vez en sínodo, colegiado, se le hará saber el resultado de su examen. Es más o menos así el examen, la dinámica del examen. Reitero, otorgamos 1 hora porque nos ponen 5, 6 o hasta 8 personas para evaluar el mismo día. A mí me parece impracticable. ¿Por qué? Porque cuando usted venga y yo le asigne temas, yo le voy a decir a usted a qué hora le toca presentarse. Y así le diré, Fernanda, a usted le toca tal día de 11 a 12. Viridiana, a usted le toca de 12 a 1. Rita, a usted le toca de 1 a 2. Bueno, pues Rita puede desayunar, almorzar, llegar a la universidad, a lo mejor a las 12 del día, tomarse un cafecito, estar leyendo un libro y estar lista a la 1 para presentar su examen. Pero los sínodos llevamos ahí desde las 8 de la mañana. Por eso les decía, tengan ustedes en cuenta eso. Ya para las 2 de la tarde, ¿cómo creen que voy a estar? Pues ya hartos y pobres de los últimos, ¿no? Porque también digo, es completamente humano y natural que ya en el último ya estén, y más si tuvieron exámenes malos, pues ya estén como que un poco más estresados, ¿no? Más predispuestos. Y cansados. Por eso, Exacto. por eso les digo que ustedes deben de tener este tacto con su sínodo. Llegar, saludar, ser amables, bla, 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 bla. Hacerme ligero a mí también. Porque de repente llegan así, todos parecen pollitos espantados y hasta me contagian sus nervios. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Gracias por contestar. Mándeme. No le escuché. ¿Me oyen? Creo que se está cortando como la comunicación. Lo escuchamos, pero como cortado. No sé si soy solo yo. A ver, un segundo. Yo sí lo escucho bien. ¿Usted sí me escucha bien? ¿Ya se me oye? ¿Se me ve bien todo? Sí. Ah, Sí, perdón. solamente que en su momento pareció que su red estaba baja, entonces yo creo que por eso ahí como que se cortó, pero ya la escuché. Ya está muy bien. Perdón. No le escuché, Viridiana. Creo que fue en ese momento que mi red estuvo mal. No le escuché lo último que me dijo. Eh, bueno, ya nada más le agradecí por haber contestado y ya cuando la compañera dijo que no se escuchaba, le decía que yo sí lo escuchaba perfecto. Ok. Bueno, pecata minuta. Ahora, cualquier duda que tengan de la dinámica, por favor, pues para eso estamos, por eso nos ponen a sínodos a darles este curso. Pues, ¿por qué? Pues porque se van a enfrentar a algunos de nosotros, nos tendrán que ver. Entonces yo les digo, bueno, a mí me gustaría esto. En los sínodos que me toca participar, hacemos esto. Entonces, recuerden, su examen como sínodo le puedo preguntar de cualquiera de los 3 trabajos. No se confíen que Polanco únicamente les va a preguntar del tema que le enviaron. Les puedo preguntar de los otros 2 temas. ¿Sí están conscientes de ello? Dime, Viriden. Fíjese que ahí yo no, porque yo pensaba que era un solo trabajo. O sea, ¿cada sínodo pone un trabajo diferente? O sea, vamos a tener que hacer 3 ensayos de temas diferentes que no están relacionados necesariamente. Exactamente. Va a depender mucho el presidente. Hay presidentes de sínodo que dicen un solo trabajo, pero de 90 hojas. Que sería lo ideal, ¿no? Bueno, no Pues sé, yo preferiría. sería lo maravilloso, pero normal, ese es la minoría de los casos. El común
es que van a hacer 3 trabajos. ¿Sale? Por eso le digo que Y se los 3 en un mes. los 3 en un mes. Entonces serían 3 hojas diarias. Vaya, el ejercicio que usted hacía hace un momento. Exactamente. Por eso me doy cuenta que ustedes redactan, bueno, no usted, anteriores Sí, sí, sí. participantes, redactan las cosas ya cuando se dan cuenta a una semana de su examen que tienen que hacerlo, se vuelve una tarea imposible. Y se ven los resultados. Por eso les digo que ustedes deben de llevar toda esta estructura y, y ceñirse a ella, porque si no, no van a acabar. Sí, sí, pues si van a obtener un grado, no es tan sencillito. Por eso es complicado el examen general de conocimientos. Y reitero, el sínodo le va a preguntar de cualquiera de los 3 trabajos o de cualquiera del contenido temático de su especialización. No se confíen que nada más el universo del examen será las 30 páginas que me entregó o las 90 en un total, ¿no? Digamos, para los 3 trabajos. Yo puedo, porque así me lo faculta el reglamento de exámenes, preguntar de cualquier tema de la materia. Y entonces viene el problema. Ay, Polanco da teoría de las contribuciones y da la empresa y sus contribuciones y da derecho contable de la empresa. Si se la aloca y me pregunta de su materia, porque yo no voy a preguntar de una materia que no conozca, ¿verdad? Entonces también conozca usted a su sínodo. Como que de qué me podrá preguntar él. Sí, hay que echarle ahí una pequeña investigación, ¿no? A los sínodos para ver en qué se especializan y más o menos tratar de cacharles. Pues yo haría eso, pues no me voy a ir a enfrentar a ojos ciegos y manos abiertas. Sería una locura, ¿no? Si han visto ustedes en las películas y demás que cuando se preparan en una, ya sea para una pelea de box, para un partido de fútbol o cosas así, ven videos de enfrentamientos previos de su rival. ¿Y para qué creen que lo hacen? Pues para conocer a su oponente. Pero ustedes llegan así, con los ojos cerrados ante su sínodo. Llegan sin el trabajo impreso, llegan sin leyes y como que a ver a ver si Polanco es buena onda. Yo creo que sí, vamos a ver qué pasa. No, como usted acertadamente dijo, Viviana, ¿cuáles son las líneas de investigación de este sínodo? ¿Por qué me dejó ese trabajo? ¿Qué pretende él con ese tema? ¿Sí me explicó? El tema que yo le dejé hablará mucho de mis intereses. Y seguramente le dará a usted una idea de qué le voy a preguntar. Entonces, esto tómenlo bien en cuenta. Y como usted dijo, posiblemente los temas no tengan conexión. No, no tienen conexión. Cada sínodo llega y pone el tema de lo que él investiga. Y así serán sus temas de lo más diverso. Muy bien. Ok, No se espante todavía. pues realmente es más el factor tiempo, ¿no? O sea, en un mes, y no es tanto por la elaboración del trabajo, sino es porque no basta con la elaboración del trabajo. Como bien dice, primero hay que investigarlo. Entonces, ese es el tema, porque vaya, o sea, redactar 90 páginas se puede lograr en un mes. El tema es precisamente que tiene que ser algo analizado y previamente y contrastado y demás. Entonces, esa es la parte que me preocupa, ¿no? La temporalidad. Justo por eso también tocaremos, ya sea ahorita, mañana, el tema de los cronogramas de investigación. Pero dense cuenta, nuestra materia se llama metodología.
que se trata de establecer un método para cumplir un objetivo. Si usted no sigue el método, ¿cumplirá su objetivo? No, Pues difícilmente. no difícilmente, no crean ustedes en los milagros, por favor, no lo van a conseguir. Mire, ayúdame con este ejemplo, Rita. Si yo le digo, Rita, mi objetivo es llegar a Pachuca, ¿está de acuerdo? Y en mi metodología para llegar a Pachuca voy a agarrar la carretera México-Cuernavaca. Rita, ¿crees que llegue a Pachuca? No, Pero si lo pienso y me concentro y lo decreto, ¿llegaré a Pachuca? no, Y no, o si, sea, es si- físicamente imposible. no, pero si le echo muchas ganas y así me concentro y rezo 10 Padres Nuestros todos los días, ¿llegaré a Pachuca? No, ¿Pero por qué? Si soy buena persona. A mí se me hace que tú me tienes mala fe, porque sí voy a llegar a Pachuca, ¿a poco no? ¿Verdad que no? no. Lo mismo pasa con la metodología. Si usted se fija un objetivo, pero no utiliza la metodología adecuada en los tiempos programados, dijo Rita claramente, será imposible. ¿Queda claro? Perfectísimo. Ok. Bueno, continuamos el día de mañana. Se nos ha terminado el tiempo por hoy y mañana nos vemos para hablar del aparato crítico. Uso de citas, abreviaturas, IBIDEN, IDEN y demás, que por lo menos es lo que yo he detectado que es donde sufren más. Muy bien, mañana nos dedicamos a ello. Les recuerdo, Profesor, dígame. Gracias. perdón, por último, nada más, de antemano quisiera disculparme porque el día de mañana voy a tener una firma que no pude mover, no voy a poder estar presente en su clase. Le agradecería muchísimo si nos pudiera apoyar con el enlace de YouTube como lo hizo el día de ayer para no perderme su clase y poderla ver a lo largo de la tarde. Claro, con todo gusto. A veces luego se me pasa subirlos o los colaboradores de mi oficina, luego les digo, deja que se convierta y lo subes a YouTube, pero pues se les pasa a ellos y demás. Creo que ayer me mandaron un mensaje y por eso hasta ayer se los mandé. Según yo ya los había subido. Lo mismo pasará. Yo la subo y si ven que no la subo, mándenme un mensajito para que esté ahí. Ok, Pero ahí estará. ¿Sale? perfecto. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, buen Hasta día. luego. Buen día. Gracias.